seguir con lo nuestro, desgraciadamente. Venga. Estamos con los Reyes Católicos, a ver si puedo terminar con ellos hoy. A ver si hay suerte. Los Reyes Católicos tienen dos estándares. Uno pregunta en concreto los eventos de 1492 y el otro es un poco más en general de qué significó el reinado de los Reyes Católicos. En el primero de los estándares que se habla de, digamos que trata más sobre el sistema político, cómo van a gobernar los Reyes Católicos, ¿no? ¿Qué va a significar su unión dinástica? Bueno, pues eso viene más con lo que viene ahora. Y luego ya, más adelante hablaremos de religión, hablaremos de expansión en América, todo eso ya es de la segunda parte. Por recordar la idea que habíamos introducido el otro día, los Reyes Católicos, hay debate entre si son los últimos reyes modernos, los últimos reyes medievales o los primeros reyes modernos. Eso significa, son un periodo de transición, son una transición entre una monarquía al estilo de la Edad Media, que es una monarquía que podríamos llamar feudal, hacia una monarquía autoritaria. Es el inicio del autoritarismo en España. Aunque en verdad, verdaderamente autoritario va a ser Felipe II. O incluso podríamos empezar a hablar con Carlos I, que es el sucesor de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos están en un momento de intento de convertirse en autoritarios, pero no lo van a conseguir del todo, porque siguen la tendencia de la Edad Media. Rasgos medievales. Dirigir la guerra de forma personal. Cuando tiene una batalla, una guerra, va el rey allí. La corte era itinerante. Con los Reyes Católicos, la corte cada vez estaba en un sitio distinto. Iban viajando. ¿Por qué viajaban en la Edad Media los reyes con su corte? Porque lo que hacían era que llegaban a una ciudad y atendían los problemas de esa ciudad. Terminaban con los problemas de la ciudad y se van a la siguiente. Eso era lo que hacían antes. Bueno, eso es propio de un rey medieval, no es propio de un rey autoritario. En cambio, ¿qué es propio de ser un rey moderno? Pues lo que vamos a explicar ahora. Crear las bases del Estado moderno. Ahora, ¿cuáles son esas bases del Estado moderno? Lo primero, gobernar con consejos, ¿vale? Bases del Estado moderno. Gobernar por medio de consejos. Eso es lo que yo tomaría de apuntes de esta diapositiva. Gobernar por medio de consejos. Ahora, ¿por qué? El Estado de los Reyes Católicos cada vez va a tener que acometer más problemas. Justicia, organización de los impuestos, organización de las ciudades, ¿no? Cada vez hay más cosas que hacer. Por tanto, necesitas más burocracia. Vale, eso es lo primero. ¿Quién va a trabajar en la burocracia? Gente que ha trabajado en las universidades. Eso es también uno de los rasgos propios de los Reyes Católicos. Ahora, los consejos, ¿qué son? Bueno, el consejo es originalmente una institución en la que se reunían los nobles con el rey para aconsejarle en cómo gobernar. Ese es el origen del Consejo Real. Pero los Reyes Católicos van a cambiar la idea de ese consejo. Van a quitarse a los nobles del Consejo Real para que no les digan lo que tienen que hacer y van a contratar en su lugar, en vez de a los nobles, a letrados. Gente que ha estudiado en la universidad. Gente que es experta en leyes, en política, en geopolítica, en teología, en lo que sea. Entonces, el Consejo Real, que originalmente incluso era una forma de controlar al rey, ahora pasa a ser la herramienta de que el rey pueda gobernar libremente. Es el principal órgano de gobierno. Y bueno, como una muestra de esta transición, en 1495 todas las personas que forman parte de ese consejo son ya letrados, no son gente nobiliaria que esté ahí por su poder de su familia, ¿no? De dónde viene su origen familiar. Ahora, ese Consejo Real se reúne en diferentes grupos dependiendo del tema que tengan que tratar. Hay letrados que son expertos en leyes, hay letrados que son expertos en hacienda, hay letrados que son expertos en la guerra, ¿no? Hay diferentes temáticas. Bueno, pues había diferentes comités para cada una de esas temáticas dentro del Consejo Real, dentro de ese consejo original. Tenéis que imaginaros un edificio en el que hay unas pocas decenas de personas que los reyes les han elegido para que les ayuden a gobernar, ¿no? Y entonces se reúnen en diferentes comités según el tema que tengan que tratar. Esto es algo muy moderno, en la Edad Media no era así. En la Edad Media, si tú eras un noble y formabas parte del Consejo Real, podías opinar sobre lo que te diera la gana, aunque no supieras. Ahora no, aquí están empezando ya a intentar ser más selectivos. Hecho importante. Esos comités que trataban diferentes temas, los Reyes Católicos los van a separar como un consejo independiente. Entonces van a crear subconsejos, otros consejos secundarios
para temas concretos. Van a convertirlos, algunos de los comités, en consejos independientes, que es lo que pone aquí abajo. Consejos independientes. Ejemplos. Primeros de estos consejos que son independientes, que se separan, que se crean como un consejo nuevo fuera de ese consejo real. Inquisición, Aragón, órdenes y hermandad. Inquisición lo vamos a explicar ahora, ¿qué fue la Inquisición? Órdenes, pues son las órdenes militares. Aragón, pues un consejo solo para Aragón. Tiene sentido que haya un consejo que se encargue de los problemas de Aragón. Hermandad es la Santa Hermandad, esa policía que había creado Isabel la Católica para que en Castilla se pudieran afrontar los problemas de los bandoleros que había en los pueblos. Pero va a quedar muy claro que aunque existan otros consejos secundarios, hay un consejo que es el que manda de verdad. Y esto es lo que quizás podríais poner más. Hay un consejo que mantiene su poder como por encima de todo, su preeminencia, que es el Consejo de Castilla. ¿Vale? Va a haber un consejo, que es el Consejo Real, que ahora empieza a llamarse Consejo de Castilla y que es el que es más importante. ¿Por qué? Pues porque Castilla tenía 5 veces más población, tenía una economía muchísimo más fuerte, eran los que pagaban más impuestos, era donde el rey gobernaba de una forma más autoritaria. Entonces a los reyes les interesa tener un consejo de Castilla para poder gobernar. Bueno, esto de los consejos vamos a seguir hablando más adelante en otros epígrafes del bloque. ¿Por qué? Porque Carlos V y Felipe II van a seguir desarrollándolos. Pero la idea básica es que ahora los temas de gobierno se van a dejar en manos de gente que es experta, que se ha formado en la universidad, eso es algo muy moderno, y que se van a intentar crear consejos para determinados temas en concreto que necesitan que los traten sean expertos en ellos. Eso es lo que tenemos que tener claro ahora. Otra muestra de que los reyes católicos sean reyes modernos. Que no van a convocar a las cortes más que para cuando lo necesiten para algunos impuestos. Las cortes, que es esa reunión de los 3 estamentos, del clero, de la nobleza y del pueblo llano, los reyes católicos solo la van a convocar para cuando le interese cobrar impuestos. Y en Aragón ni siquiera las convocan. ¿Por qué creéis que no van a convocar las Cortes de Aragón? ¿Alguien me sabría dar una respuesta a eso? ¿Por qué no quieren convocarlas? Lo pone ahí. Si leéis me lo decís. Acordaos de cómo eran las Cortes de Aragón. Tenían carácter vinculante, decíamos. Eso significa que la decisión que se toma en Aragón, el rey tiene que comérsela con patatas, no tiene que aceptarla, ya está. Pues si no convocas nunca a las Cortes, nunca te pueden decir lo que tienes que hacer, ¿no? Échale, echa la trampa. Si tú como Cortes de Aragón me puedes obligar a que yo tenga que hacer algo, no te convoco y así no me puedes obligar. Bueno, pues es una muestra de que los reyes católicos empiezan a ser autoritarios. Ya no son reyes de la Edad Media, débiles. Ahora ellos son reyes poderosos. Están por encima de las cortes. Bueno, siguiente. Justicia. Ya habíamos hablado en el tema anterior, en el epígrafe 2.6, de que en Castilla se crean las chancillerías, las audiencias, que era una especie de tribunal superior de justicia en el que gobernaba el rey, ¿no? Vamos, el que juzgaba al rey. Era una manera de colocar al rey por encima de los señores a la hora de impartir justicia. Bueno, pues los reyes católicos van a seguir haciendo esto. Van a desarrollar las instituciones que ya se habían creado antes. Y van a desarrollarlo haciendo 2 instituciones como tribunales superiores de justicia. Van a convertir las audiencias en 2, ¿vale? Antes solo había una audiencia, ahora hacen 2 audiencias. Y además van a hacer 2 chancillerías. Entonces, con los reyes católicos se hacen 2 chancillerías y 2 audiencias. La chancillería está por encima de la audiencia. Y va a haber una en Valladolid y otra en Granada. Y la audiencia, que está por debajo de la chancillería, va a haber una para Santiago y otra para Sevilla. La idea es, primero, tú puedes apelar a la audiencia. Si te ha juzgado un señor y consideras que te ha juzgado de forma injusta, puedes apelar a la audiencia. En la audiencia de Santiago o la de Sevilla van a escucharte el caso. Pero esa gente que está en Sevilla o en Santiago, les han contratado los reyes. Y dependen de los reyes. Entonces te van a juzgar. Si es un caso de especial importancia, no va a ser en la audiencia, va a ser en la chancillería, que está todavía por encima. A ver,
la idea es que quede muy clarito para todos que quien manda, quien imparte justicia es el rey. Eso es lo que tiene que quedar claro. No hay muestra más clara de autoritarismo que eso. Bueno, en la Corona de Aragón, eso era para Castilla. En la Corona de Aragón van a hacer una audiencia para cada reino. Pero cada reino que tenga cortes. ¿Sabéis que la Corona de Castilla y de Aragón tenía 4 reinos, no? Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Pero solo 3 tenían cortes. Mallorca no tiene cortes. Entonces, para los 3 que sí que tienen cortes, una audiencia para cada uno. La idea es la misma. Que sea un lugar para que los jueces del rey impartan justicia por encima del resto. Y en Navarra, pues bueno, Navarra queda un poco separado. No van a hacer una audiencia, lo dejamos ahí. Digamos que Navarra siempre ha mantenido su independencia de forma más clara. Bueno, aún así los reyes católicos decimos que siguen siendo un poco reyes medievales. Entonces, claro, va a seguir un poco limitado en que los señoríos, por ejemplo, pues van a tener sus propias leyes, ¿no? Hay señoríos que no siguen las mismas leyes que el rey, sino que esos señoríos siguen las leyes que le ponga el señor. Entonces eso sigue ahí, todavía eso no ha cambiado. Es más, es que en España no va a haber unas mismas leyes para todo el Estado español hasta casi ya ha llegado el siglo XIX. Entonces, bueno, España se ha quedado un poco atrasada en eso. Luego, en Castilla, otra de las cosas que ya habíamos dicho en el 2.6 era que los reyes de Castilla querían controlar las ciudades, ¿no? Entonces, para controlar las ciudades habían creado un cargo, que es el corregidor, que era una persona elegida por el rey, que iba y se metía en el ayuntamiento, en el concejo de la ciudad, y les controlaba, ¿no? Bueno, pues los reyes católicos van a seguir haciendo eso mismo. Van a continuar esa tendencia intervencionista. Con lo mismo, con el corregidor. Lo que pasa es que lo van a extender y le van a dar más poderes. Van a obligar a que todas las ciudades de Castilla tengan un corregidor, antes no las tenían todas. Y además, pues van a dejar muy clarito cuáles son las funciones del corregidor. ¿Me miras un poco con cara de extrañado? Sí, no, venga, dime la duda que tengas, hombre. No. Ok. No pasa nada. Es porque estás pensando mucho. Bueno, ya os dije que era un cargo súper impopular porque es pagado por los ciudadanos, pero es una persona que está ahí para controlar a los ciudadanos. Estás pagando a tu propio carcelero, ¿no? A tu propio chivato, porque es una especie de chivato, es una persona que trabaja para el rey, pero que está metido ahí en la vida de la ciudad constantemente. Bueno, otras muestras del poder autoritario de los reyes católicos. Y este sí que es como el típico, ¿no? Características de las monarquías autoritarias. Creación de un ejército profesional. Eso es una de las claves. Un rey autoritario tiene que tener un ejército profesional. Os explico. En la Edad Media, los ejércitos se formaban con los ejércitos de los nobles. Esa es la base del feudalismo. Yo, como rey, necesito que los señores me vengan y me traigan a soldados, los otros nobles. Entonces les doy un territorio para que puedan cobrar impuestos y así puedan hacer su propio ejército. Bueno, esa es la idea en la Edad Media. Ahora no. Ahora la idea es el rey con los impuestos que saca de las cortes, porque los impuestos los saca de las cortes, puede pagarse su propio ejército que no depende de los señores. Ahora, el ejército lo paga el rey. Y eso es lo que apuntaría para vosotros. Ejército pagado directamente por el rey. Es decir, así el rey no depende de los nobles. Necesito que esto lo entendáis perfectamente, por favor. Si alguien no me está siguiendo, que lo diga. Es clave. Una de las razones por las que los reyes dejan de ser reyes feudales o medievales y pasan a ser autoritarios es que tienen su propio ejército, pagado con los impuestos que cobra el propio rey, que consigue el rey. ¿De dónde saca los impuestos? De las cortes. ¿Quién paga en las cortes? Las ciudades. Bueno. Cuerpo diplomático. Los reyes católicos, esto a veces no se menciona mucho, por ejemplo, creo que vuestro libro no lo menciona. Los reyes católicos son de los primeros reyes que hacen ¿cómo se llama? Consulados fuera del propio reino. Es decir, en Londres hacen un edificio en el que va a haber una persona que representa los intereses de los reyes católicos todo el año. Pero no solo en Londres, va a haber otro en París, va a haber otro en Roma. Eso se llama un cónsul, ¿no? ¿Sabéis lo que es un cónsul? Es una persona que va a otro país representando los intereses de su país. El cónsul de Estados Unidos en España, ¿no? Pues es una persona que representa a Estados Unidos frente al gobierno español. Bueno, pues los reyes católicos fueron de los primeros en hacer esto, en crear consulados
para representar sus intereses fuera de España. Pero no solo para eso, es también para conseguir información. Esa persona que está representando a los Reyes Católicos en Londres les va a escribir constantemente cartas a Madrid o a donde estén los Reyes Católicos en ese momento para decirles, oye, es que en Londres ha muerto el rey, o bueno, el rey no puede tener hijos, entonces nos interesa aprovechar esta situación de debilidad, lo que sea. Así hay información constante de lo que pasa afuera. Esto no lo copio, recaudación fiscal. Los impuestos más importantes para la monarquía, de donde ellos sacan más dinero, son la alcabala, que era como un motivo muy típico de la Edad Media de lucha, la alcabala porque era muy cara, que era para las transacciones comerciales. Si tú vendías algo, tenías que pagar la alcabala a los reyes. Y luego también de la mesta. Acordaos de que la mesta es la institución que crea Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, para defender los intereses de los grandes propietarios de ovejas merinas que venden la lana en las ferias internacionales. Bueno, pues eso da muchísimo dinero a los reyes. Dinero que utilizan para pagar los ejércitos. Y luego, con los Reyes Católicos, empieza también una tendencia que va a ser una de las, digamos, de los pecados más grandes de la monarquía hispánica, que son pedir préstamos. Pedir préstamos. La monarquía hispánica, en el próximo siglo, cuando llegue Felipe III, no van a poder pagar todas las deudas que van a tener. Bueno, pues esto con los Reyes Católicos se hace algo muy habitual. Conseguían préstamos. Los préstamos en esta época se llaman juros. Juro porque, claro, lo que haces es jurar, ¿no? Juro que me pagas tanto dinero y que yo te devolveré tanto dinero en el futuro. Es lo que juras, ¿no? Esa es la idea del juro. Juro porque estás prometiendo que pagarás un dinero que te prestan. Estos juros vienen sobre todo de judíos, ¿vale? Los judíos son los que daban los préstamos a la monarquía hispánica, a los Reyes Católicos. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad religiosa. Una de las medidas más importantes de los Reyes Católicos, claro, de ahí viene el nombre, ¿no? Va a ser sus medidas religiosas. Ellos lo que buscan es una unificación territorial. Quieren que una de las razones por las que la península ibérica esté unida sea por la religión. Este esfuerzo pues, es lo que hará que el Papa les dé el título este de sus católicas majestades, pero bueno, para los Reyes Católicos es como es un gran... Digamos que no es tanto orgullo como una manera de conseguir prestigio. Es algo que te da prestigio. Que el Papa mismo, que es el representante de Dios en la tierra, te ha dicho que eres un muy buen católico, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué van a hacer? Esto lo vamos a explicar punto por punto. Lo primero, la Inquisición, ¿vale? La Inquisición en la Corona de Castilla se va a introducir con los Reyes Católicos, que la Inquisición va a ser súper importante en la historia de España. 1478. Van a expulsar a los judíos, fijaros, los que les daban el dinero, ¿eh? Así se lo pagaron, el que les estuvieran ayudando. Y la expulsión de los musulmanes, ¿vale? No solo de los judíos, sino que también de los musulmanes. Van a prohibir el Islam. Repaso, aquí palabras que nos pueden liar. Mozárabe. ¿Qué era mozárabe? Lo tienes que saber para el examen. Estándar 2.3, Sociedad Islámica. Venga, mozárabes. ¿Eh? Muy bien, bajo el poder de Al-Ándalus. Muladíes. Eso, convertidos al Islam, bien. Mudéjares, este creo que no lo hemos explicado casi explícitamente, ¿no? Un mudéjar es un musulmán que se ha ido a vivir bajo un reino cristiano. Es un musulmán bajo el reino cristiano. Esos muladíes, cuando la frontera vaya avanzando, si se mantienen como musulmanes, pasan a llamarse muladíes. Ya está. Y luego tenemos a los moriscos. Los moriscos son los musulmanes que se han convertido al cristianismo. ¿Vale? Morisco es un musulmán convertido al cristianismo. Es muy lioso. A mí me lía. Es más, espero haberlo dicho bien, porque a lo mejor lo he dicho... No, creo que lo he dicho bien. Venga, lo primero, la Inquisición. 1478, la Inquisición se instala en Castilla. En Castilla. Si eso lo decís, como que dais una buena muestra, ¿no? No es en España, es en Castilla. La Inquisición ya existía en Aragón antes. Bueno, la Inquisición, os voy a recomendar que veáis un vídeo, si queréis, en casa, ¿vale? Esto no es obligatorio. A ver, si voy a YouTube... Otra vez la gata verde, siempre. Os juro que no he visto un vídeo de esta señora en mi vida, pero no sé. Es la solución. Bueno, este vídeo de aquí, que tiene muchísimos millones de visitas, dura 15 minutos.
hace un recorrido de la historia de toda la Inquisición y de cómo fue como una herramienta política en España, porque la religión era también política, que está espectacular, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Después del examen, no lo veáis esta tarde. Bueno, si queréis, sí. Vale, la Inquisición es un tribunal, ¿vale? La Inquisición es un tribunal, es decir, juzga. Es un tribunal religioso. Y es un tribunal que solo puede juzgar a los cristianos. La Inquisición no podía juzgar a un judío, solo a los cristianos. Y va a ser una herramienta para asegurarse de que los cristianos son buenos cristianos. Ahora, ¿por qué existe ese miedo a que los cristianos no sean buenos cristianos? Por los conversos. Ya hablamos con el pogromo esto de 1391, os dije con la violencia, bueno, que lo dice también el libro, ¿no? Que no sé yo lo diga. Con la violencia muchos judíos temerán seguir siendo judíos y se cambiarán. Porque quieren seguir vivos y que no les peguen, se cambiarán al cristianismo. Pero no lo hacen porque crean en Cristo, de repente. Siguen siendo judíos. Lo que pasa es que se han convertido oficialmente al cristianismo. Y en su casa siguen siendo judíos. Bueno, pues la Inquisición lo que hace es perseguir a esos cristianos que se consideran que siguen siendo judíos, se llaman judaizantes o falsos conversos, y también a los judíos que se han convertido al cristianismo después, ¿no? Bueno. Entonces, una de las razones es antisemitismo. Luego, más adelante, se usará también para combatir la herejía. Lutero, tenéis en la cabeza quién es Lutero, ¿no? Martín Lutero. La reforma religiosa. Bueno, Martín Lutero es después de los Reyes Católicos, hablaremos de él con Carlos I. Pero él es un hereje, ¿no? Él es un cristiano que no sigue lo que quiere el Papa. La Inquisición lo que hace es perseguir a esos que no siguen lo que dice el Papa. Ahora, ¿por qué los Reyes Católicos quieren a la Inquisición? Bueno, pues porque le van a pedir al Papa que, como somos muy buenos católicos, la Inquisición se encargue de que en nuestro reino no haya judaizantes, ¿no? Pero eso es como el marketing, no es para vender porque quieres hacerlo de una forma bonita. La razón de fondo es que la Inquisición les permite una forma de gobernar ellos mismos, porque van a controlar la Inquisición los propios reyes. La Inquisición va a ser una herramienta de control social bajo el poder de los reyes, bajo el poder de los reyes católicos. El Papa les concede a los reyes que van a poder controlar a la Inquisición. ¿Cómo? Bueno, pues nombrando los cargos. Los reyes católicos van a elegir quién forma parte de la Inquisición, quién es el que manda, quién no. Claro, van a poner a gente que haga lo que ellos quieran. Es una manera de poder controlar la sociedad, porque va a estar bajo el poder de ellos. Entonces, ¿qué quieren? Bueno, pues quieren que haya una uniformidad social. La Inquisición sirve para uniformizar la sociedad, que no haya judaizantes, que no haya gente que piense distinto, ¿no? Pero, si veis el vídeo, la Inquisición tiene muy mala imagen, ¿no? Es como, parece algo muy malo, ¿no? Los Monty Python, que son estos humoristas británicos muy graciosos, decían, you never expect the Spanish Inquisition, ¿no? Que nunca esperas cuando puede aparecer la Inquisición española. Bueno, se ha hablado muy mal de España, así como históricamente, por la Inquisición, ¿no? Como es que son aquí una gente que se dedica a quemar a los herejes, a quemar a toda persona que no es buena cristiana, ¿no? Como que es una herramienta de autoritarismo. En verdad no tanto. La Inquisición funcionaba igual que cualquier otro tribunal de la época. Y esta imagen de las quemas de las brujas, ¿no? Por ejemplo, las quemas de brujas no pasaron en España. Las quemas de brujas pasaron en Alemania. Entonces la Inquisición, es más, la Inquisición no creía en las brujas. La Inquisición lo que intentaba era decir a la gente que no creyera en las brujas. En fin, os recomiendo que veáis el vídeo porque está muy bien. Segunda política religiosa de los católicos, expulsión de los judíos. Y esta ya es de 1492. Es de ese segundo estándar de lo que pasó en 1492. Expulsión de los judíos. Bueno, este es un tema del cual no sabemos las razones, verdaderamente. Hay varias teorías, hay 3 teorías de por qué los reyes católicos decidieron tomar una decisión tan firme, ¿no? Tan dura como expulsar a los judíos. ¿Qué creemos? Bueno, pues creemos como causas que estaba, por un lado, que había cierto miedo a los judaizantes, a esa gente que era falsa conversa, ¿no? Eran judíos en casa, fueron
era cristiano? Bueno, pues había miedo hacia ellos, porque pensad, es una época en la que la gente considera que el fin último en tu vida es la salvación. Entonces los reyes católicos y el clero que les ayudaba a gobernar realmente creían sinceramente que algo importante en tu vida era ser buen cristiano, porque si eras mal cristiano no te salvabas. Entonces es que era algo real, ellos lo sentían así. Bueno, pues eso es lo primero, ¿no? Y claro, si convives con gente que no es buena cristiana, a lo mejor a ti te contaminan, ¿no? Y tú también vas a ser mal cristiano. Entonces ese era el temor. Lo segundo, adquirir riquezas, este que está aquí, adquirir riquezas. Los reyes católicos van a expulsar a los judíos, ¿no? Pero aquel judío que se quiera ir de la península tiene que dejar todo el oro que tenga en la península. Hay una adivinanza, ¿quién se va a quedar con ese oro que se queda en la península? Los reyes. Entonces, bueno, es una forma también de poder conseguir dinero. Tercera razón que no está explícitamente aquí, pero la digo yo. La tercera razón es la influencia de la Inquisición. La Inquisición y Torquemada, que era el cardenal que dirigía la Inquisición en esa época, va a intentar constantemente convencer a los reyes católicos de que si quieren ser buenos reyes, tienen que asegurarse de que no haya judíos en la península, porque había miedo hacia ellos. Y ya está. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos emiten un decreto. Un decreto es una ley, ¿vale? Es como, yo decreto que se haga esto. Ese se llama decreto de expulsión de los judíos. Y va a ser tanto para Castilla como para Aragón. Y les dan dos opciones a los judíos. Tienen un número de meses, que creo que son 4, pero no quiero decirlo mal, unos meses, para o bien convertirse al cristianismo o bien irse de la península. Si te quedas, puedes mantener tus riquezas. Si te vas, lo pierdes. No sabemos exactamente cuántos judíos se fueron de la península, pero para hacer una estimación decimos que unos 50.000. Pero hay gente que dice que 30.000, hay gente que dice que 80.000. Pensad, es una época en la que en Aragón, en Cataluña, viven 250.000 personas. Se van 50.000 de toda la península. Es mucho, es mucha población. Hoy día sería poco, pero es mucho para la época. Eso es la pérdida cuantitativa, es decir, el número. Pero es que además es una pérdida cualitativa, en calidad, ¿no? Porque son gente que eran artesanos, que eran banqueros, que eran médicos, o si eran agricultores bastante expertos. Entonces se va a perder conocimiento. Se va a perder lo que hoy se llama expertise, ¿no? Saber hacer. Bueno, además, ya sabéis que os lo dije que los judíos eran los banqueros porque en el cristianismo se consideraba que un pecado era la usura. La usura es ganar dinero sin el trabajo manual. Es decir, cobrar impuestos, ¿no? Perdón, cobrar intereses. Cobrar impuestos también, pero no. Cobrar intereses. Que pues, tú hagas un préstamo a cambio de que te paguen un interés después, eso en el cristianismo estaba mal visto. Se llama usura. Entonces, cuando se expulsan a los judíos, en España se va a crear una mentalidad antiburguesa. Es decir, la gente va a considerar que trabajar como mercader, trabajar como banquero, es algo ilícito. Está feo, está muy feo, ¿no? Entonces, digamos que mucha gente va a no querer ser banquera. Mientras que en otras zonas de Europa sí. Y eso va a llevar a un retraso o un atraso comercial en España. Mientras que en otras zonas como Italia cada vez surgen más banqueros y eso es muy importante para el desarrollo del comercio, en España no. Entonces España se va a quedar atrás. ¿Por qué? Pues porque se consideraba que ser banquero es propio de judío y nadie quiere ser un judaizante, ¿no? No vaya a ser que venga la Inquisición y dude de que eres un buen cristiano. Bueno, hostigamiento a los mudéjares, tercera. Mudéjar es un musulmán que vive bajo control cristiano. Hostigar, ¿sabes lo que es? Es como perseguir, ¿no? Fastidiar. Se hostiga a un caballo, ¿no? Para que corra. Cuando le das con las espuelas, pues eso es hostigar. Bueno. Los reyes católicos han conquistado Granada, o van a conquistar Granada, en 1492. Claro, cuando se conquista Granada, tienes un reino con bastante población que son musulmanes. Entonces, de repente, has introducido en la península un gran número de gente de otra religión.
la religión encima que también estaba mal vista desde el punto de vista cristiano. La forma en la que los reyes católicos conquistan Granada es relativamente buena o tolerante con esos musulmanes. Cuando se hagan las capitulaciones, una capitulación es capitular y rendirte, ¿vale? Entonces una capitulación es un documento escrito en el que tú estableces las condiciones de la rendición. Eso es una capitulación. Bueno, pues fueron tolerantes. Les permitieron seguir siendo musulmanes. Eso es lo que en origen, al principio de la conquista, se les permite. Se les va a respetar sus costumbres, pero no se les va a respetar sus propiedades. Las haciendas, es decir, las propiedades que tuvieran los musulmanes, las pierden. Eso sí que lo pierden. Luego, los reyes católicos hacen de Granada una archidiócesis, es decir, ponen a un arzobispo. ¿Sabéis lo que es un arzobispo? Claro, es que yo doy por hecho aquí cosas así como de tradición cristiana, ¿no? Pero a lo mejor no lo domináis. En la jerarquía religiosa, las diferentes provincias se llaman obispados, ¿no? Y cada obispado tiene un obispo, que es el que manda a la iglesia dentro de ese territorio. El obispo vive en una catedral, o vive en una sede catedralicia, donde hay una catedral. Entonces, todos los lugares donde hay una catedral hay un obispo. Pero en España hay unos pocos obispados que se convierten en arzobispados, archidiócesis, donde vive un arzobispo. El arzobispo está por encima de los obispos, es como un jefe. Bueno, en España los más normales son Santiago, porque está Compostela, ¿no? Santiago de Compostela, y Toledo, porque Toledo es donde desde los reyes visigodos se había sentado la jefatura de la iglesia. Bueno, pues los reyes católicos van a hacer una de estas archidiócesis en Granada. ¿Por qué creéis que querían hacer eso? Claro, porque hay que controlarles, ¿no? Hay que ahí tener un poco de cuidado con estos. Y además intentar convencerles para que se conviertan al cristianismo. Bien, pero en 1499, este señor que tenéis aquí en la foto, Cisneros, va a intentar empezar a presionar, digamos, a meter prisas para que esos musulmanes, esos mudéjares, se conviertan al cristianismo. Va a meter prisas. Es como, bueno, ya estáis tardando. Pensad que han pasado 7 años desde que se han expulsado a los judíos de la península. Entonces, claro, que se expulsa a los judíos pero no a los musulmanes es como un poco contraproducente. Y esto va a llevar a política de conversiones forzosas. Les van a obligar. Os podéis imaginar, esto no va a ser muy popular, ¿no? Si te obligan a cambiar la religión. Cuando hace 7 años te habían prometido que sí, que vas a poder seguir siendo musulmán si querías. Entonces eso va a llevar a descontento, y el descontento siempre lleva a rebeliones o revoluciones. Entonces en Granada, y en una zona concreta de Granada, que es una sierra que se llama las Alpujarras, de la cual vamos a hablar mucho, o más adelante, va a haber rebeliones entre 1499 y 1502. Bueno, esa rebelión va a ser reprimida por el ejército. Los reyes católicos mandan a sus soldados y les pasan por la espada, ¿no? ¿Cómo calmar a una rebelión? Pues militarmente. Y entonces, cuando se acaba con esta rebelión, se les obliga a que se conviertan al cristianismo. Pero no a todos, ¿vale? Muchos sí que se van a convertir, pero otros no. Vamos, otros van a seguir siendo a escondidas musulmanes. Entonces, es como el mismo problema que había con los judíos. A los judíos se les había, digamos, forzosamente obligado a convertirse al cristianismo, pero en su casa les seguían siendo judíos. Pues ahora con los musulmanes lo mismo. Muchos no lo van a hacer de forma convencida y por tanto van a seguir siendo musulmanes en casa, y esos son los que se llaman moriscos, ¿vale? Entonces este es el inicio de los moriscos, de la población morisca. Los moriscos eran gente que seguía vistiendo igual que vestían antes. Tenía una vestimenta completamente distinta a la de los cristianos. Hablaban un idioma distinto. Entonces estaba muy clarito quién era morisco y quién no. Vale, eso sería política interior. Política interior es formas de gobierno y política religiosa. Y ahora, política exterior. Bueno, los reyes católicos van a conquistar bastantes territorios y van a llevar a cabo muchos matrimonios. Ahora estamos con política exterior, ¿vale? Política exterior. ¿Cuáles eran los objetivos de los reyes católicos? Me quedan 4 minutos. Los objetivos son
unificar la península ibérica. Solo quedaban 2 territorios, bueno, en realidad quedaban 3. ¿Cuáles eran los 3 territorios que quedaban? Sin el control bajo los reyes católicos. ¿Qué le queda a los reyes católicos que no está bajo su gobierno? ¿Los demás? Claro. ¿Qué territorios no estaban bajo el control de los reyes católicos al inicio de su gobierno? Al sur, ¿qué queda al sur? Granada. Al este. Ese es el oeste. Al este, no, Aragón estaba bajo Fernando Católico. Al noreste tenemos Navarra. Navarra no estaba bajo el dominio de los reyes católicos. Ellos eran reyes de Castilla y rey de Aragón. Y al oeste, Portugal, ¿no? Vale, pues ese es el primer objetivo. Unificar que toda la península ibérica quede bajo su poder. Al noreste está Navarra. Claro, Navarra al noreste. Luego, también van a querer expandir su territorio en el Mediterráneo. Van a lanzarse a conquistar Sicilia y Nápoles. En el norte de África. En el norte de África van a querer empezar a conquistar algunas ciudades para controlar a los piratas, que era el problema que había. Y luego para Portugal, no va a ser a través de la guerra, con Portugal va a ser a través de matrimonios. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen los reyes católicos para expandir su poder? La guerra y los matrimonios. Y lo explicamos el próximo día. La guerra y los matrimonios. Sois libres, si queréis recoger, iros. Hoy os publico los estándares 2.1 o 2.3.